Familia de Radio María Costa Rica, muy buenos días. Ya son las 9 de la mañana y vamos a iniciar con el programa Vive la Apologética, conducido por José Garro. Les invitamos para que se una a este programa tan bonito porque vamos a hablar de la sola escritura. Para que ponga papel, agarre cuadernito y empecemos a aprender un poco más. Saludamos a José Garro, que ya está listo para iniciar el programa. Muy buenos días, José. Buenos días, Kendall, que el Señor te bendiga. Gracias por estar por acá. Un saludo cordial a todos nuestros queridos oyentes de Radio María Costa Rica 100.7 FM. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. En su programa Vive la Apologética les saluda a su amigo y servidor en Cristo, José Garro. También estamos por Facebook, la página Radio María Costa Rica, para que ustedes puedan ver y escuchar este programa. Dejen su like, compartan este video. Hagamos llegar a la página Radio María Costa Rica a 1 millón de seguidores. Ahí pueden ver el programa en estos momentos. Hoy vamos a hablar un tema muy bonito, como lo decía Kendall. Vamos a hablar de la sola escritura, uno de los fundamentos o doctrinas de la mal llamada Reforma Protestante, que lastimosamente ha conducido a muchos errores, porque en muchas sectas se piensa que todo tiene que estar en la Biblia, solo en la Biblia, pero ¿realmente eso es cierto? Aunque en primera instancia puede sonar bonito, la realidad es que nosotros sabemos, la Iglesia nos enseña que la revelación de Dios nos viene por las Sagradas Escrituras y por la santa tradición cristiana, por la santa tradición de la Iglesia, ¿verdad? La sola Escritura, paradójicamente, no tiene fundamento en la Escritura, ¿verdad? Eso nos enseñó en los primeros siglos. Nosotros sabemos que la verdad de Cristo nos llega por medio oral y por medio escrito, ¿verdad? Entonces, muchas sectas basándose solo en la Biblia tienen muchas doctrinas distintas entre sí, se contradicen y muchas de sus doctrinas no están en la Biblia, precisamente. Eso es como lo más curioso, aquí lo hemos hablado, la sola fe, la sola escritura no están en la Biblia. Entonces no se pierdan este programa, quédense hasta el final. Les invito a suscribirse al canal de YouTube de su servidor, José Garro Apologética, búsquenlo en el YouTube, José Garro-Apologética, tiene una cruz de color rojo, donde tenemos estas y otras enseñanzas, debates y el rezo del rosario. Bueno, en primer lugar vamos a poner este programa en la presencia de Dios, nos vamos a poner en unos instantes de oración. Y nos ponemos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venimos, Señor, esta mañana dándote gracias por el don de la vida, dándote gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque eres bueno y no nos tratas como merecen nuestros pecados. Venimos para alabarte, adorarte, bendecirte, exaltarte, Señor, darte todo el honor y la gloria. Queremos, Señor, en esta hora también pedirte perdón de todos nuestros pecados y faltas, pedirte, Señor, que podamos reparar nuestras culpas, que podamos acceder al sacramento de la confesión, tener una genuina y auténtica conversión, amado Señor. Realmente hacer tu voluntad, vivir en santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús, conforme a tus ordenanzas, Señor. Ayúdanos a amar y perdonar de corazón, a ser humildes y sencillos, generosos, serviciales, dejar todo rencor, dejar toda envidia, Señor, y hacer siempre tu santa voluntad. Te pedimos en esta hora, Padre Santo, que bendigas a nuestros queridos oyentes, a sus familias. Bendice, Señor, todas sus necesidades, a los que están enfermos, a los que no tienen trabajo, a los que están pasando por problemas económicos. Ayúdalos, amado Señor, en esta hora. Te pedimos que bendigas a Radio María, a todos los que trabajan en esta bendita radio, sea en planta, sea en voluntariado,
a las familias de todos los que aquí laboramos también. Permite que este ministerio siga llegando cada día a más y más personas, Señor, en Costa Rica y en el mundo entero. Que sea siempre un mensaje de evangelización y de salvación. Oramos por el Papa Francisco, oramos por todos los sacerdotes, amado Señor, por la paz del mundo, las almas del purgatorio, la conversión de los pecadores. Ayúdanos, Señor. Y en esta hora, que tu Santo Espíritu nos hable en este programa, que tu Santo Espíritu nos guíe, que el Santo Espíritu venga quitando de nosotros todo temor, toda duda, toda pereza espiritual, todo resentimiento, toda división, y que sea un programa de edificación para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que siempre nos des salud, fuerza y trabajo. Guíe nuestros pasos. Bendigas el esfuerzo que hacemos cada día, Señor. Y bendigas esta radio. Bendice a Costa Rica y al mundo entero. Ayúdanos, Señor, que el Evangelio de Cristo llegue a todos los rincones de la tierra. Por medio de tu Santa Iglesia, danos muchos nuevos santos y santas, muchos nuevos sacerdotes y religiosas. Todo esto te lo pedimos orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en la fuerza del Espíritu Santo, con María la Virgen nuestra Madre, a ti que eres Dios, que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en su programa Vive la Apologética a través de los 100.7 FM de Radio María Costa Rica. También estamos en Facebook, Radio María Costa Rica. Estamos en Instagram, Radio María CR, en Twitter, @Radio María CR. Recuerden dar like y compartir si usted nos está viendo en Facebook. Suscríbanse en el canal José Garro Apologética. Saludo cordial a mi esposita Ana Martínez, que está en sintonía, y a todos los que nos están escuchando. Vamos a hablar de la sola escritura. La sola escritura, que es uno de los fundamentos del protestantismo y que ha generado muchos errores y muchas divisiones, porque ellos dicen, es que todo tiene que estar en la Biblia de forma explícita. Pero resulta que la Biblia no dice eso. Ok, vamos a explicar algunos conceptos, pero quiero empezar con el Catecismo de la Iglesia Católica, como siempre. Ustedes saben que nos basamos en lo que dice el Magisterio. Dice el numeral 76 del Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 76 dice, la transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu les enseñó. Y también por escrito. Los mismos apóstoles y varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Una fuente común, dice el numeral 80 del Catecismo, numeral 80. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas porque surgieron ambos de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Dice el numeral 81 del Catecismo de la Iglesia Católica, dos modos distintos de transmisión. Pilas con esto. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Y de último, dice el numeral 82 del Catecismo de la Iglesia Católica, usted puede leer todos sus numerales. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así las dos han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Vean qué bonito, ¿verdad? Los numerales que les acabo de leer.
Ustedes deben saber, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento los libros por siglos se fue transmitiendo oralmente y poco a poco se fue poniendo por escrito, ¿verdad? Por ejemplo, el Génesis, pues no era que cuando Dios estaba creando el mundo, ahí estaba el escritor a la par anotando, ¿verdad? Eso fueron tradiciones orales por siglos. La tradición siempre ha sido importante en la transmisión del mensaje de fe, en las verdades de Dios. En el Nuevo Testamento, de hecho, la iglesia empezó a predicar sin Biblia como la conocemos. En los primeros 4 siglos se predicó, se usaban las escrituras del Antiguo Testamento, la versión griega, y poco a poco la iglesia fue poniendo por escrito. De hecho, el último libro que se escribe es el Apocalipsis, allá alrededor del año 100. Circulaban muchas listas de libros hasta que la iglesia en el año 382 define un canon. Pero en esos primeros 4 siglos no había una Biblia. ¿Qué es lo que sustentaba? La tradición de la iglesia. De hecho, uno de los criterios que utilizó la iglesia para definir el canon bíblico es precisamente que no contradijera la tradición de la iglesia. Se hablaba que tenía de la apostolicidad de sus libros, que tuvieran lectura pública y universal y que no contradijeran la tradición de la iglesia, ¿verdad? Jesús, cuando dijo, vayan a todo el mundo, hagan discípulos a las naciones, enseñándoles lo que yo les he mandado, Jesús no dijo, vayan y repartan Biblias. Jesús dijo, vayan y enseñen. Poco a poco eso se fue poniendo por escrito. Pero la iglesia de Cristo, la única y verdadera iglesia de Cristo, la Santa Iglesia Católica, tiene su depósito de fe, digamos que 3 pilares, Biblia y tradición, interpretados correctamente por el magisterio de la iglesia. Por eso nosotros no podemos caer en ese error protestante de que todo tiene que estar en la Biblia, hasta cuántos pelos tenía San Pedro en la cabeza, ¿verdad? O te preguntan, niños bautizados en el Nuevo Testamento, la Biblia no es un acta del registro civil, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender y siempre, primero dejarnos guiar por el magisterio de la iglesia. Aquí yo les he dado ejemplos, siempre leemos el catecismo, no son mis opiniones personales, y siempre basados en la escritura y en la tradición de la Santa Iglesia. Por eso es muy importante y útil ir conociendo un poco de patrística, de los padres de la iglesia. No significa que todo lo que los padres de la iglesia dijeron sea doctrina, pero nos da una luz de cómo se ha ido transmitiendo y entendiendo el evangelio a través de la historia y cómo se ha ido madurando las verdades de fe. Hay muchas verdades de fe que a través de los siglos se han ido comprendiendo cada vez mejor, ¿verdad? Ahora, tomen nota, hermanos, tomen nota y pongan atención. Recuerden que lo pueden escuchar después en la página de Facebook y yo después lo subo a YouTube. Muy bien, vamos a hablar un tema. Voy a tratar de explicar acá un concepto que se llama suficiencia formal y material de las Escrituras. Suficiencia formal y material. Nosotros creemos en la suficiencia material de las Escrituras. Ojo, en la suficiencia material, pilas con esto. ¿Qué quiere decir? Que sabemos que toda la doctrina de la Iglesia Católica ya está en la Biblia de forma explícita o implícita. A veces de forma muy clara, a veces de forma implícita. No tan clara, pero está. Esa es la suficiencia material. Todo está en la Biblia, sea de forma explícita o de forma implícita. Muy bien. Pero no existe lo que llamamos la suficiencia formal. La suficiencia formal significa que solo la Biblia basta para entender toda la verdad de fe. No, eso no lo enseña la iglesia. Como nos decía el catecismo, la revelación de Dios nos ha llegado de forma oral y escrita. La tradición nos ayuda a interpretar correctamente la Biblia, pues nos da luz de cómo creían, enseñaban y vivían los primeros cristianos la fe. Por eso al leer los concilios y los padres de la iglesia podemos encontrar que predicaban doctrina católica al igual que nosotros, ¿verdad? Esa doctrina, como les decía antes, se fue madurando y comprendiendo mejor a través de los siglos. La historia y tradición de la iglesia son necesarias para saber que estamos en la senda correcta y no en falsas doctrinas debido a malas interpretaciones como pasa con muchos grupos protestantes. Recordemos en primer lugar que Cristo dejó una iglesia y no una Biblia.
Cristo vino y fundó su iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y después le dice, las puertas del mal no prevalecerán en contra de ella. Cristo nos deja una iglesia. Y dice la Biblia que la iglesia es fundamento y columna de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Cristo no dejó una Biblia ni mandó a repartir Biblias. Dejó una iglesia, fundamento de la verdad, que transmite ese mensaje de Cristo y que primero se transmite de forma oral. Primero fue la tradición. Y nosotros, para entender completamente el depósito de fe, completamente la verdad de Cristo, necesitamos tradición y escritura. Por eso no creemos en la suficiencia formal de las escrituras. No creemos en la suficiencia formal. Sí material, pero no en la suficiencia formal, porque se necesita la historia de la iglesia, la tradición de la iglesia, que lastimosamente nuestros hermanos separados no tienen, y la tienen que rechazar porque de todas maneras no la pueden usar, no la tienen, no existían en los primeros siglos, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que no hay una suficiencia formal de las escrituras, necesitamos de la Trinidad, les iba a hablar del ejemplo de la Trinidad, necesitamos de la tradición para entender completamente el depósito de fe, porque como les dije, Cristo dejó una iglesia, columna y fundamento de la verdad. Esa iglesia es la Santa Iglesia Católica, la única que arranca desde el primer siglo. Precisamente, nosotros sabemos que esos 27 libros del Nuevo Testamento son palabra de Dios gracias a la Iglesia Católica, gracias a la tradición de nuestra Santa Iglesia. Les iba a hablar del ejemplo de la Trinidad, que muchos en manos separados creen, y la polémica que hubo a principio de siglo, a principio de la historia de la iglesia, entre otras cosas, la iglesia respondió basados en la tradición. La Trinidad se puede ver en la Biblia, en la Escritura, con lo que llamamos suficiencia material, ¿verdad? Pero aún así hubo crisis, ¿verdad? Aún así hubieron gente que se oponía a la Trinidad. El factor decisivo en estas controversias fue la tradición apostólica, que mostró que la iglesia tuvo siempre, o que desde un principio siempre había sido trinitaria. Los arrianos, que se oponían a la tradición, no podían apelar a la misma, se oponían a la Trinidad, no podían apelar a la tradición, ya que su cristología era una innovación herética del siglo IV. Entonces Arriano tuvo que apelar a la sola escritura, ¿verdad? Pero a él no lo respaldaba ni la escritura ni la tradición. La iglesia le respondió con escritura, sí, pero también con tradición, porque la iglesia desde el principio ha sido trinitaria. Entonces este es un ejemplo de cómo la tradición de la iglesia nos ayuda. Por ejemplo, muchos grupos niegan el bautismo infantil. Eso es una herejía que surge allá por el siglo V. Retoman los anabatistas por allá de 1523. Pero podemos defender el bautismo infantil con las escrituras, aquí lo hemos hecho, pero también la tradición de la iglesia nos muestra cómo los padres de la iglesia ya creían y practicaban el bautismo infantil. Orígenes de Alejandría viene a decir, allá en los primeros siglos, que ellos habían recibido de los apóstoles la costumbre de bautizar niños. Eso decía Orígenes de Alejandría. Entonces, cuando yo le echo un ojo a la historia, le echo un ojo a la tradición de la iglesia y a las escrituras, vemos que la iglesia desde el primer siglo es católica. Nosotros afirmamos que la tradición apostólica es necesaria junto con la Santa Escritura. Este fue el principio de la patrística y la forma en que siempre se luchó contra las herejías. Los argumentos bíblicos proporcionan la base, pero al final se apelaría a la tradición en el caso de la Trinidad. Los padres de la iglesia sí creían en la suficiencia material, pero no en la suficiencia formal. Por eso, cuando nos citan los padres de la iglesia hablando de la escritura, confunden. Los padres de la iglesia creían en la suficiencia material, pero no en la suficiencia formal. Ellos nunca hablaron de sola escritura a la manera protestante, ¿verdad? De hecho, cuando ustedes saben que yo antes no era católico, yo fui
evangélico por 13 años, gracias a Dios y a las oraciones de mis padres. Yo regresé a la Santa Iglesia Católica. Una de las discursos que se usa ahí para maquillar el hecho de que no tienen origen en la iglesia naciente, de que no hay conexión histórica, de que no se es la iglesia de Cristo, sino que se forma parte de grupos fundados por hombres después de 1520. Entonces, una de las excusas para maquillar eso es decir, no, es que la iglesia primitiva no tenía nada que ver con la iglesia católica, es que se apaganizó después, incluyeron otras cosas. Pero, cuando usted empieza a ver la patrística de los primeros siglos, cuando usted empieza a leer los concilios, cuando usted empieza a leer a San Ignacio de Antioquía, que le llama a la iglesia católica y que decía que había que comerse el cuerpo de Cristo, cuando usted lee a Orígenes de Alejandría, cuando usted lee historiadores cristianos como Eusebio de Cesarea, como San Irineo de León, usted se da cuenta que eso es mentira. Los primeros cristianos creían nuestra misma fe, eran católicos. Los primeros cristianos en las catacumbas tenían imágenes. Los primeros cristianos rezaban por sus muertos, creían en el purgatorio. Es lógico, porque es la iglesia que tiene sucesión apostólica y conexión histórica con la primera iglesia. Cuando usted lee los padres de la iglesia, cuando usted lee la patrística, cuando usted lee la historia, se da cuenta que eso que dicen es mentira. La iglesia primitiva es la misma iglesia católica y creía lo mismo. Hay algunos puntos de la fe que se fueron madurando y comprendiendo mejor después, sí, pero es la misma fe. De hecho, dice Hechos 27 que se reunían para la fracción del pan, para la Eucaristía. Y de eso dan testimonio los padres de la iglesia. Entonces, eso que dicen, no es que la iglesia primitiva no tenía nada que ver con la iglesia católica, eso es mentira. Como también es mentira cuando dicen que Constantino fundó la iglesia católica. Eso es un absurdo. A mí hasta pena ajena me da cuando yo escucho a una persona decir eso, ¿verdad? Porque no tiene forma de probar semejante aberración. Constantino, cuando nace en el año 272, ya íbamos por el Papa o sucesor de Pedro número 26, que era Félix I, si más no me falla la memoria. Y Constantino lo único que dio fue libertad de culto en el año 315 en el Edicto de Milán. Él no vino a fundar ninguna iglesia católica. Si él hubiera sido fundador de la iglesia católica, como dicen, ¿por qué no aparece como papa, por ejemplo, en la lista de los papas? Pero, volviendo a lo mismo, viendo la tradición, la historia de la iglesia, podemos refutar estas mentiras y estas calumnias. Muy bien. Como yo les decía a ustedes desde un principio, la predicación de la iglesia inició sin una Biblia como la conocemos hoy. Se usaba la versión griega del Antiguo Testamento y lo que habían recibido directamente de la boca de Cristo. De hecho, la misma Biblia nos da testimonio de que no todo lo que hizo Cristo Jesús quedó escrito. Eso dice San Juan 21:25. San Juan capítulo 21, versículo 25 dice, y hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Ya aquí primero la Biblia nos dice que no todo quedó escrito, para empezar, ¿verdad? Las enseñanzas se transmitían de forma oral, poco a poco se fueron poniendo por escrito, como les decía, hasta que se forma un canon bíblico. Jesús, como yo les decía a ustedes, mandó a enseñar el evangelio, a predicar, pero no a repartir Biblias. Ya ustedes saben lo que dice Mateo 28, del 19 al 20. Id a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Cristo manda a los discípulos que les enseñen lo que él había mandado, pero no había Biblias aún. Esta enseñanza de Cristo se transmitió de forma oral y no todo quedó por escrito, como dice Juan 21:25. Jesús los manda a predicar. Es que vean lo interesante, vayan y enseñen, y no habían Biblias. Entonces, no me imagino yo a Jesús o a los discípulos con su Biblia ahí. Ellos enseñaban lo que habían recibido de Cristo, pero no había Biblias. De hecho,
Así por ejemplo, San Pablo llega a decir en 1 Corintios 11:23 que él recibió del Señor, ¿verdad? Que no lo conocía, pero eso lo recibió de forma oral. Y Cristo no solamente les mandó a enseñar lo que estaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque algunos decían, bueno, sí, pero era lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. No. Por ejemplo, Jesús en Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Eso es de Cristo, eso no estaba en el Antiguo Testamento. Y eso es parte de lo que Él manda a enseñar, lo que Él manda a evangelizar, que no había Biblia, que no estaba escrito. Por ejemplo, en Mateo 5:21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Jesús retoma el no matar y agrega algo más. Y así hay varios ejemplos en Mateo 5 de cosas que él dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. O sea, hubieron enseñanzas nuevas que Jesús da a su iglesia y que manda a transmitir y que se hizo de forma oral porque no había una Biblia todavía como hoy la conocemos. Es muy importante entender este tema, ¿verdad? Y así hay más ejemplos en Mateo 5, donde Jesús decide qué retomar y qué agregaba. Y esta iglesia que Él deja, la iglesia que Cristo deja, es columna y fundamento de la verdad, como dice 1 Timoteo 3:15, y en la iglesia está la multiforme sabiduría de Dios, como dice Efesios 3:10. Por eso la importancia de la tradición oral, de la historia dentro de la vida de la iglesia, porque la Biblia no es un libro desencarnado, caído del cielo, o que apareció en un hoyo, así como lo tenemos hoy, sino que nace y es parte de una iglesia, de su historia y de su tradición, con la cual va de la mano. La Biblia nos nace de la iglesia y no al revés. No es la iglesia la que sale de la Biblia, es la Biblia la que sale de la iglesia. Es gracias a la iglesia que sabemos que sus libros son palabra de Dios, pues es la que define los 27 libros del Nuevo Testamento, más la versión griega del Antiguo que usaba la iglesia naciente. Por eso la importancia de la tradición en la transmisión del mensaje de Cristo, ¿verdad? Ahí vamos viendo que la sola escritura es algo que no se sostiene ni bíblicamente, ni con la historia, ni con el sentido común. Vamos a irnos a una pausa musical aquí en la radio, en Facebook. Por favor, no se vayan, sigan en sintonía. Después de la pausa musical, escuchemos el programa hasta el final. Dejen su like y compartan. Sigan en sintonía. Adelante, Kendall. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que viven para mirarte y nada más. Fuerza de todos, adelantando el cielo. Hermanas de Belén, benedictinos Cristo, y su comunión claristas, concepcionistas, carmelitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todas uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son tu primavera pentecostal, llenos de vida, movidos por el Espíritu. Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, Solstar, Opus Dei, focolares, vacuna, el camino, etc. Y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más.
tuyo en el dolor, besando heridas en tu pobreza imaginación. Hijas y misioneras de la caridad, mercedarios trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más. Y tantos más. Somos todos uno como el Padre, tú sois uno. Todos por el paz de todos, que nos queramos siempre más. Los que te estudian y predican, inconformistas, sin límites, siempre mar adentro. Maristas, salesianos, escolapios, agustinos, franciscanos, legionarios, jesuitas, dominicos y tantos más. Y tantos más. Seamos todos uno como el Padre, tú sois uno. Sostienen tu familia día a día, siervos de todos, sacerdotes diocesanos, parroquias, seminaristas, misioneros. Fuimos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre, tú sois uno. Seguimos en sintonía a través de los 100.7 FM de Radio María Costa Rica, su programa Vive la Apologética. También estamos en Facebook, en la página de Radio María Costa Rica, y les invitamos a dar like y compartir. Decía una hermana ahí que no podía compartir, creo. Bueno, puede salirse y volver a entrar o verlo desde la página, ¿verdad? Ahí le da la opción compartir. Compartan muchas veces, den a conocer la página. Y les pedimos a todos nuestros queridos oyentes, sigan apoyando a Radio María siempre con sus oraciones, con sus donativos, con todas las actividades. Radio María es un medio que se sostiene gracias a la divina providencia, no contamos con patrocinadores, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, gracias a la Virgen y a ustedes, ya tenemos 20 años en Costa Rica, pero Radio María es una cadena mundial que está en bastantes países, transmitiendo el Evangelio de Cristo conforme al magisterio y en obediencia al Papa Francisco, como tiene que ser. No podemos llamarnos católicos si estamos en contra del Papa, si estamos criticando al Papa, si estamos en desobediencia con el Papa. Oremos por los medios de comunicación católicos y ayúdenos a evangelizar. ¿Cómo? Compartir, dando like a estos videos, ¿verdad? Entonces, sigamos apoyando a la radio. Y les invito a suscribirse al canal de YouTube. Vayan a YouTube, lo buscan, ponen José Garro _apologética, les va a darle una cruz de color rojo, le dan suscribirse, activan la campanita. Ahí hay mucho material que también pueden aprovechar para su formación. Especialmente los grupos de catecismo y de estudios pueden aprovechar el material del canal. Y todos apoyen a la radio en sus programas, siempre en sintonía. Ok. Estamos analizando la sola escritura, que es un error protestante, es un error nacido en la Reforma, es un error que por basarse en la sola Biblia, muchas personas y muchos grupos la han interpretado torcidamente y por eso actualmente son más de 70,000 sectas, que no se trata de que te hablen bonito, que no se trata de que te canten bonito,
no decimos que no sean buenas gentes, pero ese desorden no es de Dios. Ese montón de grupos surgidos después de 1520 no es la voluntad de Dios, no es la iglesia de Cristo. Usted vaya a misa, usted siéntase orgulloso de ser católico, tenga identidad católica, escuche emisoras católicas, escuche música católica, apoye ministerios católicos, trabaje en su iglesia católica. No vaya allá porque qué bonito cantan, porque se siente bonito, porque me hablan bonito, porque visten bonito. No, señor, eso no es la voluntad de Dios. La iglesia de Cristo es una, es la Santa Iglesia Católica, la que arranca desde el primer siglo. Y ese error de la sola escritura ha causado tanta confusión, ha causado tanta división y tanta secta, llevando a muchos al error, poniendo en peligro su salvación y haciendo que por eso muchos no crean, ¿verdad? Porque Jesús dijo, sean uno para que el mundo crea. Pero lastimosamente no es así. Yo les decía antes, ¿verdad? Bueno, lo que dice la Comisión Pontificia Bíblica, en el numeral 61, de los 3 criterios que usó la Iglesia para definir el canon: lectura universal, apostolicidad, o sea, que viniera de un apóstol y que no contradijera la tradición apostólica. Ahora bien, la misma Biblia nos atestigua las 2 formas, oral y escrita, en la que se transmite el mensaje. Por ejemplo, 1 Corintios 11:2 dice: os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como se las he transmitido. San Pablo no dice que ha transmitido escritos o que haya recibido escritos, dice que él recibió tradiciones y que él las ha transmitido. Y aunque, por ejemplo, en la Reina Valera diga la palabra instrucciones, en el original griego es la palabra paradosis, que significa tradiciones. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis recibido de nosotros, de viva voz o por carta. ¿Cómo las recibieron? ¿De viva voz o por carta? No dice que solo por carta, ¿verdad? Dice que conservar las tradiciones. Igual la Reina Valera aquí pone doctrina por tradiciones, pero no es correcto porque en el original griego es la palabra paradosis. Aquí claramente San Pablo dice que la enseñanza, las tradiciones las recibieron por palabra o viva voz y carta, es decir, no solo de forma escrita. Hay ejemplos de tradición en la Biblia, por ejemplo en Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4, Lucas 1 del 1 al 4, San Lucas dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. A Lucas le cuentan los acontecimientos sobre la vida de Cristo y escribe alrededor del año 70-80 el Evangelio, lo que ya la iglesia le enseñaba y transmitía de forma oral desde el principio. Primero fue la tradición. Por eso San Pablo dice en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche fue entregado, tomó pan. Dice que yo recibí lo que yo he enseñado, lo que les he enseñado, es decir, tradición. ¿Verdad que la palabra tradición viene del latín traditio, o derivado del verbo tradere, transmitir o entregar? En realidad, por ejemplo, ahí San Pablo, en 1 Corintios 11:23, cuando él habla de eso, él no conoció a Cristo, pero dice que recibió del Señor. Es decir, él recibió esa enseñanza por medio de la iglesia, a través de la tradición oral, y luego la transmite. De eso se tratan las tradiciones cristianas. Y de hecho a San Pablo la Biblia nos da testimonio de que a él la iglesia lo instruyó. Por ejemplo en Hechos 9:6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Él tiene una revelación del Señor, pero no dice: yo te voy a decir todo. No, Jesús no dejó la iglesia de adorno. Jesús le dice: vaya a la ciudad, allí se te dirá lo que tiene que hacer.
San Pablo recibe las enseñanzas del Señor por medio de la iglesia, fundamento de la verdad, por medio de la tradición. Por eso él dice, yo recibí del Señor en 1 Corintios 11:23, pero en realidad fue por medio de la iglesia. San Pablo no lo leyó. Dice Hechos 22:10, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. San Pablo va a Damasco donde la iglesia lo instruye. Y 1 Corintios se escribe alrededor del año 55 antes de los evangelios, así que no vayan a decir que San Pablo leyó cuando Cristo instituyó la escritura. Entonces, ¿qué estamos dando con estos ejemplos de Lucas y de San Pablo? Que el mensaje se transmitía de forma oral, lo recibían por medio de la iglesia. Y San Pablo, aunque se topa a Cristo en el camino, San Pablo no es como muchos que supuestas revelaciones tienen y van y fundan su iglesia y dicen con toda soberbia e ignorancia, a mí nadie me tiene que decir nada, a mí Cristo me lo dice. Y no es así. A San Pablo, que se topó a Cristo, a San Pablo le dice, vaya, allá te dirán lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia es la voz de Dios, porque la iglesia es la columna, fundamento de la verdad, porque en la iglesia está la multiforme sabiduría de Dios. Déjese enseñar por la iglesia, no sea soberbio. Dios nos habla por medio de su iglesia, de su magisterio. Por último, les diré que la sola escritura no tiene respaldo en la escritura. Ese es lo chistoso. No hay un texto en la Biblia que diga, ustedes tienen que creer solo lo que está escrito. No hay un texto que diga sola escritura. No lo hay, al contrario, ya les presenté pasajes donde habla de tradiciones, donde habla del oral y de lo escrito. No hay texto bíblico que diga, crean solo lo que está en la Biblia, crean solo lo que está escrito. Los que dicen eso es porque no tienen tradición, porque no tienen historia, porque no tienen la iglesia de Cristo, no tienen ninguna conexión con la iglesia del primer siglo, porque son grupos surgidos después de 1520. Por supuesto que no les conviene hablar de tradición. Pero la sola escritura no tiene fundamento en la escritura. Y esto hay que decirlo con todo respeto, aunque se molesten. La sola escritura no tiene fundamento en la escritura. Nos pueden citar, por ejemplo, 2 Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sí, pero ahí no dice sola escritura. Ahí dice que toda escritura es útil y San Pablo se refería a las del Antiguo Testamento. Ahí no dice sola. Citan, por ejemplo, 1 Corintios 4:6. Por eso, hermanos, les he presentado como ejemplo a mí y a Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, ¿verdad? Nos citan 1 Corintios 4:6 que dice no ir más allá de lo que está escrito. ¿Pero esto respalda la sola escritura? Claro que no. Porque el mismo San Pablo fue más allá de lo que está escrito, por ejemplo, en 1 Corintios 7:12, cuando él llega a decir, él dice en 1 Corintios 7:12, dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Él mismo se fue más allá de lo que está escrito, capítulos después, ¿verdad? Esto sin contar que luego se escriben más libros, por ejemplo, el Apocalipsis. Entonces, ¿cómo entender 1 Corintios 4:6? Que dice no ir más allá de lo que está escrito. Muy bien, el contexto de este pasaje viene del capítulo anterior en el que San Pablo está tratando una polémica entre sus seguidores y los de Apolo y aclara que Cristo no está dividido y que es a él a quien debe seguir. Con respecto a esta situación, San Pablo cita dos pasajes del Antiguo Testamento de los cuales no se debe ir más allá para resolver este problema, ¿verdad? Eso ustedes lo pueden leer en 1 Corintios 3 del 18 al 23, ¿verdad? Que San Pablo dice en 1 Corintios 3 del 18 al 23, dice, nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende de los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque esto es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. O sea que San Pablo estaba tratando una polémica, cita unos pasajes y dice, no vayan más allá de esto.
Pero 1 Corintios 4:6 no respalda la sola escritura, ni ningún otro pasaje, ¿verdad? Así que cuando sabemos que la iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Por último, nos citan mucho Mateo 7:7, ¿verdad? Que dice, pues en vano me honran, en Marcos 7:7, y sus paralelos dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿verdad? Y con este pasaje pretenden negar la tradición de la iglesia. Pero el pasaje habla de tradiciones de hombres, no de las cristianas, y como siempre no toman en cuenta el contexto. El contexto empezaba con la tradición de lavarse las manos, en Marcos 7:5, nos retrocedemos 2 versículos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que se comen pan con manos inmundas? Esa es la tradición que está hablando. Y vean el verso 8. Marcos 7:8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y peor aún, Jesús les recrimina, ahí mismo en Marcos, capítulo 7, versículos 10 al 13, que ellos habían dicho que no podían ayudar a sus padres en sus necesidades, porque agarraban su dinero y lo ofrecían o lo guardaban como ofrenda a Dios supuestamente, ¿verdad? Entonces invalidaban la palabra de Dios de honrar a padre y madre por esa tradición que ellos se habían inventado. Ese es el contexto de Marcos 7, pero no está negando las tradiciones cristianas que la misma Biblia resalta, que la misma Biblia destaca, ¿verdad? Lo cierto es, queridos hermanos, que la sola escritura no tiene fundamento en la escritura. No hay un solo pasaje en la Biblia que diga ustedes deben creer únicamente, solamente lo que está escrito. Al contrario, la Biblia me dice que conserve las tradiciones que hemos recibido de viva voz y por carta, ¿verdad? Ya hemos refutado también algunos de sus ataques, hemos explicado este tema en abundancia. La sola escritura no tiene fundamento en la escritura ni en la historia, es un invento de la mal llamada Reforma de Martín Lutero. Y lastimosamente la sola escritura ha causado muy malas interpretaciones de la Biblia, basados en la sola Biblia, sin historia, sin tradición, sin padres de la iglesia. Los grupos interpretan la Biblia de distinta manera, causando mucha división. Como se los dije en algún momento, la Biblia no es un libro desencarnado que cayó del cielo o apareció por allá. La Biblia nace en el seno de una iglesia, en la historia de una iglesia, en la tradición de una iglesia. Esa iglesia es la iglesia católica, y la misma Biblia dice que el fundamento de la verdad es la iglesia. Primero fue la iglesia, después la Biblia. Jesús no mandó a repartir Biblias, Jesús mandó a evangelizar. Poco a poco se fue poniendo por escrito. Así que, y si usted tiene dudas, vuelva a escuchar este programa. En mi canal también ya tengo temas sobre esto, ¿verdad? Pero no se deje engañar con la sola escritura o con ese cuento de que todo tiene que estar en la Biblia, porque de hecho ellos enseñan muchas cosas que no están en la Biblia. Recuerden dar like y compartir. Sigan en sintonía de Radio María Costa Rica, apoyen a la radio con sus oraciones, sus donaciones, vayan a misa hoy. Recuerden, católicos, conozcamos nuestra fe, vivamos nuestra fe, defendamos la vida y el matrimonio según el diseño de Dios, ¿verdad? Y sigamos evangelizando, sigamos trabajando para el reino de Dios. Es importante conocer, vivir y defender nuestra fe católica. No nos dejemos engañar por las sectas, por las ideologías. Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga, sigan en sintonía, paz y bien a todos, vayan a misa y hasta la próxima. Le doy el pase a Kendall. Bendiciones. Alimentémonos con la palabra de Dios para que podamos aprender a vivir la apologética. Acabamos de participar de este tema tan importante como lo es la sola escritura, para que recuerden que podemos ser parte de la vivencia de Dios, pero como Dios manda. Les deseo una hermosa mañana, ya casi iniciamos con lámparas de amor y seguidamente la Santa Eucaristía. Muy buenos días.